Hola a todos, un placer que nos acompañen en este episodio de Prodocu, la ciencia después de la muerte. Soy la doctora Jessica González Fernández, coordinadora del programa de donación de cuerpos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Primero que todo, quiero dar la bienvenida al doctor José Ramón Sañudo, docente anatomista de la Universidad Complutense de Madrid y editor en jefe del European Journal of Anatomy. Bienvenido, doctor. Un placer colaborar con Goku y con la Universidad de Costa Rica en exposición. Muchas gracias, doctor. Y bueno, cuéntenos un poco, desde toda su experiencia, cómo ha sido la historia de la donación de cuerpos en las escuelas de medicina en Europa. Bueno, la historia de la donación de cuerpos en Europa se remonta al siglo aproximadamente XIII, antes del Renacimiento, y desde entonces, desde las épocas en el deseo de aprender y conocer cómo era el organismo humano, pues hasta hoy han pasado muchísimos siglos, con lo cual yo no voy a explicar algo que es de otras materias, como puede ser la historia de la medicina. Pero sí que diré que en España, realmente, y retomando periodos recientes, se comienza en el año 1972, es decir, a finales del siglo XX, y eran generalmente donantes de no propia voluntad, sino que era gente no reclamada por la justicia, que habían fallecido o que habían sufrido diferentes accidentes y que no eran reconocibles, y esta gente podía entrar dentro de las facultades de medicina como objetos para poder ser estudiada su anatomía. Realmente no fue nada prosaico, o nada, mejor dicho, poético, el inicio del estudio de la anatomía en España. No así en otros países europeos, en los que la historia se remonta a finales del siglo XIX, donde existía lo que se llamaban los robadores de cuerpos, que iban a los cementerios, sacaban los cadáveres y los presentaban en las facultades de medicina. Todo eso, al ser un escándalo enorme en casi todos los países europeos, se llegó de alguna manera a legalizar, a prohibir ese tipo de prácticas, pero a crear unas actas de donación, con lo cual había que cumplir una serie de requisitos. Pero en el fondo, todo hasta el año 1970 no se establecen programas serios de donación en los cuales se respeta los principios éticos y morales y la dignidad del cuerpo humano. Es el 1970, o sea que en fechas muy recientes. Claro, entiendo. Y en las escuelas de medicina en Europa se utiliza en este momento material biológico para la enseñanza de la anatomía, tanto en grado como en posgrado. Efectivamente, en la mayoría de los países, el último en incorporarse precisamente ha sido Italia, que fue de los primeros que empezaron con el uso del cadáver para el aprendizaje de la anatomía, pero todos los programas de donación se aplican tanto al grado como al posgrado, y dentro del posgrado, pues a los másters o cursos también de formación continuada, muy asociados con empresas o farmacéuticas o comerciales relacionadas con aspectos médicos que necesitan del ensayo en cadáveres para poder poner en práctica la bondad o no bondad de los productos que ofrecen, sean prótesis, sean diferentes maneras de estudios por la imagen, etcétera. Claro, y usted nos podría ahondar un poquito en los usos que se les dan en grado. O sea, cuando una persona dona su cuerpo a la universidad para que sea utilizado en grado, ¿cómo lo utilizan los estudiantes de las carreras de salud? Una vez el donante ha establecido el contrato de su cesión una vez muerto, con dos testigos, y él fallece, el cadáver
unas veces llega a la universidad, otras veces se pierde, porque hay gente que no mantiene en cuenta, no tiene en cuenta el deseo del propio donante. Pero bueno, generalmente llegan a las facultades de medicina, se produce a un tratamiento en el cual se les despersonaliza con un afeitado, con una limpieza y demás para evitar que puedan ser identificados por cualquier persona que tenga acceso el día de mañana, y se higieniza todo de forma que sea un material higiénicamente sano y que no pueda contaminar en absoluto. De manera que en este sentido todavía en la mayoría de los sitios se sigue empleando formaldehído a muy baja proporción combinado con alcohol, que también es un fijador y permite que el cadáver se mantenga durante largos periodos de tiempo. Una vez hecho esto, se mantiene el cadáver en unas bolsas con unas normas de control higiénicos muy rigurosas, y al cabo de 6 meses ya se puede pasar a utilizar para los estudios de grado. Los estudiantes de grado, en nuestro caso, no tenemos, bueno, no tenemos, tenemos muchos cadáveres, pero usamos más o menos unos 15 cadáveres cada año para los estudiantes de primero y de segundo curso. Esos cadáveres se disponen en unas mesas cubiertos por esas bolsas de plástico donde están perfectamente preservados, y el estudiante durante todo el curso académico va ejecutando la disección del propio cuerpo que se le da para poder tener estas facilidades. Los estudiantes de primer curso disecan todo lo que hace referencia al aparato locomotor, y los de segundo curso todo el resto del cuerpo humano, incluida la neuroanatomía. Y ellos mismos, al tiempo que ejecutan todo esto, que son las disecciones estándar, con unas guías, unos guiones que se les entregan, también pueden realizar diferentes proyectos de investigación. Es decir, comprobar si la anatomía de un músculo, de un nervio o de una arteria en un determinado cadáver en la extremidad superior es igual en esos 15 cadáveres o existen diferencias. Con ello también se les introduce en el mundo de la variabilidad anatómica y lógicamente en muchos casos se observa también pues lo que son casos patológicos, o sea, se ve una patología que no constaba en la historia clínica que tienen a su disposición, despersonalizada lógicamente, y pueden ir a comprobar si ese cadáver había muerto por un carcinoma de pulmón o de lo que fuese. Y en grado, ya el estudiante, por tanto, se aproxima tanto en el primer curso como en el segundo a la disección de todo el cuerpo humano. No individualmente, lógicamente, puesto que nosotros tenemos aproximadamente 200 alumnos, 100, 200 por curso, y son 15 cadáveres, o sea que generalmente los comparten en grupos de 9. Cada 9 alumnos disecan todo un cadáver. Muy bien. ¿Y por qué considera usted que es importante que el posgrado cuente con material biológico humano? Porque es el mejor modelo anatómico, o mejor modelo, digamos, real que existe. Es decir, no existe ningún otro programa de ordenador, ningún modelo de plástico o de otros materiales, o bien incluso plastinados, que recuerde la realidad de un cuerpo humano vivo, tan fielmente como lo es el cadáver. El cadáver nos da todos aquellos, con todo el contexto de lo que es un sujeto humano. Nos da la textura, nos da el color, nos da la profundidad, la dimensión, todo absolutamente, cosa que no tiene, que no puede darlo ninguna mesa de estas que están ahora saliendo para hacer disecciones, que son en 2 dimensiones, ni otros aspectos de 3 dimensiones como son los modelos en plástico para cualquier cosa. O sea, el cadáver humano sigue siendo el material más importante para poder aprender cómo es la anatomía humana, claro está. Si le hablamos al público en general, ¿verdad?
Eh, ¿Cuáles ejemplos o usted nos podría dar algunos ejemplos de casos en los que se utilice material biológico humano para mejorar la salud en general? Yo diría que todos, desde el momento en que un estudiante tiene en su presencia un cadáver humano, ya está aprendiendo y viendo lo que es el fenómeno biológico final, que es la muerte. Ya lo está viendo, ya nota que ese cadáver es una estructura que está fría, que, que denota que no tiene la vida que da el calor por la circulación sanguínea, y a partir de ahí ya puede aprender desde cómo es la piel, que cómo la piel es diferente en diferentes regiones del cuerpo humano, cómo una vez abierta se suceden una serie de planos anatómicos muy importantes y cómo en ellos se encuentran estructuras de diferente índole, nerviosas, vasculares, linfáticas, lo que fuese. Y es la manera más directa y más difícil de poder aprender, puesto que es la realidad, no es algo ya previamente organizado y preparado para que tú puedas hacer una simulación. Esta simulación es variable en función de cómo eras individuo. No sabes lo que te vas a encontrar, y eso le da muchísima verosimilitud y muchísimo interés, y obliga a un estudio muy profundo de lo que uno va a proceder a hacer antes de empezar, porque si no, pues podría seccionar muchísimas estructuras de mucha importancia. Es la, la aproximación más real a lo que es el cuerpo humano en la vida. De ahí que existe una frase que es que en latín, pero que la diré en español, que es que el cadáver, lo decían en el Renacimiento, que el cadáver le da al sujeto que le investiga o que le diseca, le da la vida, le enseña cómo es, y con ello le da el calor de la vida para que pueda aplicarlo a la cirugía o aspectos médicos que pueden ayudar a otra mucha gente a salvar sus vidas. Y desde su experiencia como editor en jefe de la revista European Journal of Anatomy, cuéntenos un poco sobre las temáticas que se abordan en esta revista. Bueno, en la actualidad, en el siglo XX a principios, todavía se seguían en las revistas de anatomía teniendo como cabeceras a estudios anatómicos sobre cadáveres. Poco a poco se fue lógicamente imponiendo a la par la histología, cómo era la histología, cómo eran los tejidos de esos cadáveres, cómo un poco más adelante al aparecer la microscopía electrónica, luego la de barrido, cómo se trasladó todo eso a las revistas de anatomía, y lo que era el estudio del cadáver por disección fue perdiendo peso. Pero esa pérdida de peso era una pérdida de peso que era aparente, porque en el fondo los grandes adelantos técnicos, sean en relación a prótesis, sean en relación a procedimientos quirúrgicos, como pueda ser la cirugía robótica, o sean en relación con la imagen, necesitan profundizar mucho más, igual hasta desde otras perspectivas, en cómo es esa anatomía, y se sigue investigando en tal aspecto. Y la revista European Journal of Anatomy intenta estar en ese pequeño campo que ha quedado un poco sin cultivar del todo, y es ofrecer estudios anatómicos, tanto histológicos, desde el punto de vista de la histología clásica, inmunohistoquímica de transmisión, etcétera, y estudios también funcionales, con el fin de cubrir las lagunas que las grandes revistas no cubren, porque hoy están más dedicadas a la biología molecular y a todo lo que representa la genética, que es como la cresta de la ola donde están la mayoría de los grupos de investigación. Y nuestra revista, en su modestia, un poco cubre todo aquello que ha sido medio abandonado,
pero que ha sido medio abandonado por las dificultades también que entraña y por lo y por la poca, digamos, rendimiento académico que muchas veces da, puesto que esta revista, el índice de impacto desde el punto de vista académico para mejorar tu carrera, no tiene el mismo que otras revistas que pues triplican o cuadriplican en valor, con lo cual los estudiantes, las tesis y demás no se centran en este campo, sino que se van a campos mucho más rentables y este ha quedado un poco ahí apartado, pero no deja de ser muy, muy interesante y todavía hay un aspecto más, que es nuestra revista es de anatomía y con ese nombre se sale al mercado, pero el 50% de los trabajos de anatomía se publican en revistas clínicas que tratan sobre el tórax, del sistema nervioso central y otras partes del cuerpo humano, y se publican allí en estas revistas clínicas porque esas revistas necesitan del conocimiento morfológico de esas regiones que estudian y con un detalle diferente al cual el cual se conocía hace ciertos años. Hoy se exige mucho más y visto desde otras perspectivas. De manera que más o menos el 50, ahora exactamente no sabría decir la cifra, pero sobre el 50% de trabajos de anatomía se publican en revistas clínicas e importantes, de impactos muy altos. ¿Y cuáles son los requisitos para poder publicar en esta revista? ¿Cómo debo hacer yo como investigador para poder publicar con ustedes? Bueno, en principio, todo toda aquella materia que entre dentro del campo de la que se considera anatomía o morfología, sea morfología macroscópica o microscópica, o sea, aspectos relacionados con la forma, o bien forma y función, todo, todo esto lo único que hay que hacer es aplicar el método científico, es enviar siguiendo unas normas de instrucciones para publicar, pero siempre respetando lo que respetan el resto de revistas del mundo, que es el método científico. Necesita uno hacer una introducción donde justifique el porqué del interés del trabajo, sea más o menos brillante, necesita una propuesta de esa justificación en qué se va a basar su estudio, es decir, qué material va a usar, qué métodos va a usar para poder responder a esa pregunta inicial. Luego vendría un apartado que son los resultados, que es eh, qué ha obtenido observando el material y siguiendo ese método. Y finalmente sería una discusión con otros autores que han tratado sobre el mismo tema y que han podido llegar a diferentes conclusiones o a las mismas. Y todo esto se acabaría con un listado bibliográfico. Si uno cumple todos esos requisitos o todos estos pasos, es lo que está haciendo es cumplir el método científico, método que lo exigen desde las revistas más prestigiosas como Cell, Nature, Science o demás, a la nuestra. Es decir, que en el fondo nuestra revista, que está en un cuartil bajo de los índices de impacto, es como como un pequeño laboratorio para aprender a escribir un artículo científico siguiendo aquellas normas que son las del método científico, que puede ser contrastado por otros autores si realizan lo mismo que tú has realizado y poder de esta manera contrastar la verosimilitud o no de lo que tú dices o afirmas. Siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. No sé si quiere dar algún comentario de cierre a nuestros oyentes. Pues nada, que la gente piense que había un sabio español que se llamaba más ni menos que Santiago Ramón y Cajal, que en el año 1896 pensaba que la anatomía ya no había nada más que decir, solo quedaba el campo de la neuroanatomía y el resto ya se conocía. Y en cambio, pues eso no es así. Hoy el digestólogo, el cardiólogo, el nefrólogo necesita
más y más y más anatomía. Y estas revistas pues son lo que hacen, ¿no? Cubrir este campo más modesto, no el campo de lo que hemos llamado la cresta de la ola, de la investigación, pero que hechos con dignidad son cosas muy necesarias para mejorar y en lo que es el progreso médico y en la salud de nuestras sociedades. Y que se animen, que la anatomía lo que exige es mucho esfuerzo, pero la anatomía es una asignatura preciosa y un campo enormemente agradecido si uno ejecuta o aplica bien las normas de la investigación científica. Bueno, y con estas palabras nos despedimos y esperamos poder volver a escucharnos pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos y un placer a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.